Era solo otra tarde tranquila hasta que sorprendí a mi hijastra en medio de algo que nunca esperé. Lo que decidí hacer a continuación cambiaría todo, desencadenando una cadena de eventos que se descontroló por completo. La tarde de la que hablo ocurrió hace 3 meses. La casa estaba inusualmente quieta ese día. Mi esposo había salido temprano para un viaje de negocios de fin de semana, y la ausencia de su presencia hacía que el espacio se sintiera a la vez calmado y desconcertantemente silencioso. Había pasado la mañana limpiando, doblando ropa y tratando de mantenerme ocupada con pequeñas tareas que no requerían mucho pensamiento. Lily, mi hijastra de 20 años, estaba arriba en su habitación. El zumbido amortiguado de la música filtraba débilmente a través del techo, un recordatorio de que no estaba completamente sola. Lily y yo siempre habíamos compartido una dinámica fácil y respetuosa. Aunque no era mi hija de sangre, habíamos desarrollado un vínculo a lo largo de los años que se sentía familiar pero distinto. Tenía los rasgos afilados de su madre y una intensidad callada, pero su propia bondad y naturaleza introspectiva la hacían destacar. Se comportaba como una joven mujer tratando de encontrar su lugar en el mundo, y a menudo me encontraba deseando poder ayudarla más de lo que lo hacía. Mientras limpiaba la encimera de la cocina por tercera vez, me di cuenta de lo extrañamente inquieta que me sentía. Tal vez era la quietud de la casa, o quizás la forma en que la luz del sol se derramaba perezosamente a través de las ventanas, proyectando largas sombras sobre los pisos de madera. Fuera lo que fuera, no podía ignorar la urgencia de moverme, de hacer algo, cualquier cosa que llenara los espacios vacíos de mi mente. Me serví un vaso de agua y me paré al pie de la escalera. La puerta de Lily estaba entreabierta lo suficiente como para dejar filtrar la música. Dudé, preguntándome si debía interrumpirla o dejarla en paz, pero mi curiosidad, junto con un deseo de conectar, me empujó hacia adelante. Lily, llamé mientras subía las escaleras. ¿Todo bien por aquí? La música no se detuvo, pero oí un movimiento desde dentro de su habitación. El leve sonido de movimiento me hizo detenerme a mitad de la escalera, insegura de si debía continuar. Pero antes de que pudiera dudar de mí misma, me acerqué más a su puerta, levantando la mano para tocar. Y fue entonces cuando la vi. A través de la estrecha rendija de la puerta, Lily estaba sentada al borde de su cama, con la postura ligeramente encorvada y las manos moviéndose de una manera que me cortó la respiración. La realización me golpeó como una sacudida. No estaba simplemente sentada allí de manera casual. Estaba ocupada, su atención completamente absorta en algo profundamente personal y privado. Me quedé congelada, mi cuerpo traicionándome mientras permanecía clavada en el lugar. Mi mente corría, diciéndome que me diera la vuelta, que la dejara a su privacidad, que fingiera que no había visto nada. Pero algo, tal vez el shock, tal vez un extraño sentido de vulnerabilidad en el momento, me mantuvo allí. El rostro de Lily estaba ligeramente girado hacia un lado, su concentración intensa en lo que estaba haciendo. La luz del sol que entraba por su ventana pintaba suaves destellos en su perfil. Su expresión relajada pero enfocada. Había algo dolorosamente crudo en ello. Una ventana a un lado de ella que nunca había considerado ni siquiera imaginado. Sentí que mis mejillas se sonrojaban, un calor que subía y que no tenía nada que ver con la cálida tarde. Y entonces ella levantó la mirada. Nuestros ojos se encontraron a través de la rendija de la puerta abierta, y el aire entre nosotras cambió al instante. Su expresión pasó de relajada a sorprendida, sus manos deteniéndose a mitad del movimiento mientras sus ojos se abrían de par en par por el shock. Por una fracción de segundo, estábamos congeladas, atrapadas en un momento que ninguna de las dos sabía cómo navegar. Yo, no quise, balbuceé, mi voz apenas por encima de un susurro mientras daba un paso instintivo hacia atrás. El rostro de Lily se puso de un rojo profundo mientras se apresuraba a buscar una manta, sus movimientos torpes en su prisa por cubrirse. Pensé que estabas abajo, murmuró, su voz espesa de vergüenza. Lo estaba, respondí rápidamente, mi propio rostro ardiendo. No quise interrumpir. Está bien, me interrumpió, aunque su tono vacilaba. Solo, ¿puedes darme un minuto? Asentí, retrocediendo por el pasillo con el corazón latiendo contra las costillas. Mis palmas estaban sudorosas, mi respiración irregular mientras me aferraba a la barandilla en lo alto de las escaleras. Me dije a mí misma que era solo un momento incómodo, del tipo en el que cualquiera podía tropezar. Pero la imagen de Lily, tan desprotegida y expuesta, permanecía en mi mente,
negándose a ser apartada. Después de unos minutos, oí su puerta abrirse detrás de mí. Me giré lentamente, insegura de lo que diría o de cómo siquiera miraría a sus ojos. Lily salió al pasillo, el cabello ligeramente despeinado, y su expresión una mezcla de vergüenza e incertidumbre. Llevaba una camiseta holgada y shorts, su intento de casualidad traicionado por el leve rubor que aún coloreaba sus mejillas. No quise que vieras eso, dijo, su voz baja y vacilante mientras se apoyaba en el marco de la puerta. No debía haber entrado de golpe, respondí rápidamente, tratando de aliviar su incomodidad. No estaba pensando. Lo siento, ella negó con la cabeza, una pequeña sonrisa cohibida tirando de la comisura de sus labios. Supongo que ahora estamos a mano, dijo, riéndose nerviosamente. ¿A mano? Pregunté, inclinando la cabeza. El verano pasado, dijo, sus ojos desviándose hacia los míos brevemente antes de mirar hacia otro lado otra vez. El baño. Te olvidaste de cerrar con llave la puerta. El recuerdo regresó con una claridad sorprendente y mi rostro se sonrojó otra vez. Había salido de la ducha, la toalla apenas sujeta, solo para encontrar a Lily de pie en la puerta, los ojos abiertos de par en par por el shock. Nos habíamos reído de ello más tarde, pero la incomodidad había persistido durante días. Se me había olvidado por completo, admití con una risa. La tensión en el aire levantándose ligeramente. Bueno, ahora estamos a mano, dijo, su sonrisa más genuina esta vez. La facilidad entre nosotras era sorprendente, incluso reconfortante. Pero bajo la superficie, sentí los primeros indicios de algo más. Había ocurrido un cambio no dicho, sutil, pero innegable. Y mientras Lily se apoyaba en el marco de la puerta, su mirada encontrando la mía de manera más firme ahora, no pude evitar preguntarme si ella también lo sentía. Los días que siguieron estuvieron llenos de una tensión no dicha, una que ni Lily ni yo reconocimos en voz alta. Sin embargo, ambas la sentíamos persistiendo en el aire entre nosotras. No era exactamente incomodidad, sino una conciencia, una realización inquebrantable de que algo había cambiado. Ella aún se movía por la casa como siempre lo había hecho, recostándose en el sofá con el teléfono en la mano, dejando la cocina hecha un desastre después de prepararse un snack a medianoche, tarareando distraídamente cuando pensaba que nadie la escuchaba. Pero ahora me encontraba hiperconsciente de cada movimiento, cada mirada, cada momento que pasábamos solas juntas. Me dije a mí misma que solo estaba en mi cabeza, que lo que había pasado no era más que un accidente desafortunado, algo para olvidar con el tiempo. Y sin embargo, no lograba borrarlo de mi mente. La forma en que me había mirado ese día, la forma en que sus ojos se habían abierto de par en par por la sorpresa, la forma en que su rostro se había sonrojado, la forma en que había dudado antes de salir al pasillo. Todo se reproducía en mi cabeza una y otra vez como una canción que no podía apagar. Una noche, mientras estaba en la encimera de la cocina cortando verduras para la cena, Lily entró en la habitación, pasando a mi lado para agarrar un vaso de agua. Sentí su presencia de inmediato, la forma en que el aire parecía cambiar mientras se paraba un poco demasiado cerca, su brazo rozando el mío mientras alcanzaba el grifo. ¿Necesitas ayuda?, preguntó casualmente, tomando un sorbo de agua mientras se apoyaba en la encimera a mi lado. Dudé una fracción de segundo antes de asentir. Claro, puedes picar las cebollas, ella gimió, dejando su vaso. ¿Solo quieres que llore? Reí, entregándole un cuchillo y una tabla de cortar. Considéralo una venganza por dejar todos tus platos en el fregadero. Ella puso los ojos en blanco, pero tomó el cuchillo de todos modos, acercando las cebollas. Por unos momentos, trabajamos en silencio, el sonido rítmico de los cortes llenando la cocina. Debería haber sido un momento normal, una interacción cotidiana. Sin embargo, había una corriente subterránea de algo más debajo. Lily fue la primera en romper el silencio. Entonces, ¿simplemente no vamos a hablar de eso? Mis manos vacilaron, el cuchillo deteniéndose a mitad del corte. Sabía exactamente a qué se refería, pero no estaba lista para tener esa conversación. No todavía. No hay nada de qué hablar, dije, manteniendo la voz uniforme mientras me concentraba en las zanahorias frente a mí. Lily soltó una pequeña risa, negando con la cabeza. Eres una mentirosa. Suspiré, dejando el cuchillo. Lily, fue solo un accidente. No tiene que significar nada. Ella se giró para mirarme completamente,
su expresión ilegible. No. Encontré su mirada, mi estómago retorciéndose por la forma en que me miraba, curiosa, vacilante, pero también algo más. Algo que no sabía cómo nombrar. No sé qué quieres que diga, admití. Lily me estudió un momento antes de negar con la cabeza, una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Nada. Solo creo que es gracioso. Fruncí el ceño. ¿Qué es gracioso? Ella se encogió de hombros, tomando el cuchillo otra vez. ¿Qué pienses que puedes fingir que no pasó? Abrí la boca para responder, pero no salieron palabras. En cambio, me giré de nuevo hacia mi tabla de cortar, tratando de ignorar la forma en que mi corazón latía con fuerza, porque en el fondo sabía que tenía razón. La cena esa noche fue más silenciosa de lo habitual. No incómoda, pero diferente. El ocasional tintineo de los cubiertos contra los platos llenaba el silencio junto con el zumbido distante de la televisión que sonaba en la sala de estar. Lily se sentó frente a mí, sus ojos enfocados en su comida, pero podía decir que su mente estaba en otra parte. La mía también. De vez en cuando, levantaba la mirada hacia mí, algo ilegible en su expresión antes de mirar rápidamente hacia otro lado. Odiaba lo consciente que me había vuelto de ella, como mi mente seguía derivando hacia cosas en las que no debería estar pensando. El recuerdo de esa tarde en el pasillo aún se aferraba a mí, persistiendo en mis pensamientos, sin importar cuánto intentara. Empujarlo lejos. No era solo lo que había pasado. Era la forma en que me había mirado después. La forma en que me había desafiado en la cocina antes, como si supiera algo que yo no estaba lista para admitir. Después de que terminamos de comer, Lily se levantó, recogiendo su plato y el mío antes de dirigirse al fregadero. Observé mientras abría el grifo, de espaldas a mí, los músculos de sus hombros tensándose sutilmente como si estuviera esperando que yo dijera algo. Tragué saliva con dificultad, sintiendo el peso del momento asentarse entre nosotras. Todo seco, dije finalmente, levantándome y agarrando una toalla del cajón. Ella asintió pero no dijo nada mientras enjuagaba los platos, entregándomelos uno por uno. El silencio se estiró, ninguna de las dos abordando la tensión que colgaba en el aire, pero ambas la sentíamos. A mitad de secar un plato, exhalé lentamente, mi agarre apretándose alrededor de la cerámica. Lily, sobre antes. Ella se quedó quieta por una fracción de segundo antes de colocar otro plato en el fregadero. Sabía que lo sacarías eventualmente, dijo, su tono ligero, pero llevando un filo de algo más profundo. Dudé, observándola de cerca. Solo no quiero que las cosas se pongan raras entre nosotras. Lily finalmente se giró para mirarme, apoyándose en la encimera, los brazos cruzados. ¿Quién dice que están raras? Fruncí el ceño ligeramente, dejando el plato. Puedo sentirlo, y sé que tú también. Ella inclinó la cabeza, estudiándome un momento antes de hablar. Creo que tú eres la única que lo está poniendo raro. Una oleada de frustración mezclada con algo que no podía nombrar del todo se apretó en mi pecho. Lily, vamos. ¿Sabes a lo que me refiero? Sus labios se curvaron en una sonrisa tenue, aunque había algo casi conocedor detrás de ella. Sí, y creo que te molesta más a ti que a mí. Abrí la boca para discutir, pero las palabras se atascaron en mi garganta porque tenía razón. Si me molestaba, solo que no de la forma en que debería haberlo hecho. En lugar de vergüenza o incomodidad, había algo completamente diferente. Algo que hacía que mi estómago se retorciera y mi pulso se acelerara de maneras que no quería reconocer. Ella se apartó de la encimera, pasando a mi lado lentamente, rozándome deliberadamente el brazo mientras lo hacía. Piensas demasiado, murmuró, su voz baja, casi provocadora, antes de desaparecer por el pasillo. Me quedé allí, aferrándome firmemente a la toalla de platos, todo mi cuerpo en tensión. Esto no era solo un accidente que habíamos superado. Era algo más, algo que ninguna de las dos había puesto en palabras todavía. Y no estaba segura de si estaba lista para hacerlo. Los siguientes días pasaron en una confusión de normalidad o al menos la ilusión de ella. Lily y yo seguimos con nuestras rutinas como si nada hubiera cambiado. Ella iba a sus clases. Yo manejaba las cosas de la casa y compartíamos comidas como siempre lo habíamos hecho. Pero bajo la superficie, algo estaba cambiando. Una conciencia de combustión lenta de la que ninguna de las dos hablaba, pero que ambas sentíamos. Me encontraba mirándola más de lo que debería. No era intencional al principio,
solo una mirada persistente aquí y allá, pero empecé a notar cosas que no había notado antes. La forma en que se mordía distraídamente el labio cuando pensaba, la forma en que se estiraba por las mañanas, su camiseta subiendo lo suficiente como para revelar una franja de piel. La forma en que su mirada se demoraba en mí un segundo de más cuando pensaba que no prestaba atención. Una noche, estaba en la sala de estar leyendo cuando Lily entró, dejándose caer en el sofá a mi lado sin dudarlo. Se subió las piernas, metiéndolas debajo de ella, y apoyó la barbilla en la palma de la mano mientras miraba mi libro. «¿Qué estás leyendo?», preguntó, su voz casual, pero su presencia distrayente. Miré la portada antes de cerrarlo, de repente incapaz de concentrarme en las palabras, solo algo que agarré hace un tiempo. Nada emocionante. Lily sonrió de lado, inclinando ligeramente la cabeza. «Siempre dices eso cuando no quieres hablar de algo», exhalé, dejando el libro a un lado. «Y tú siempre indagas cuando sabes que no deberías». Ella se rió, cambiando ligeramente de posición para enfrentarme más completamente. «Quizás. Pero me dejas, ¿verdad?». Ahí estaba otra vez. Ese sutil empujón, la forma en que parecía estar probando las aguas, viendo hasta dónde podía llegar antes de que yo me alejara. Excepto que no me estaba alejando, y ambas lo sabíamos. Intenté dirigir la conversación de vuelta a terreno más seguro. «¿Cómo estuvo la clase hoy?». Ella se encogió de hombros, sus dedos trazando ociosamente patrones en el cojín del sofá. «Aburrida. Nada interesante pasa allí». Su mirada parpadeó hacia la mía. Un destello de algo juguetón en su expresión, a diferencia de aquí. Mi estómago se apretó, pero me obligué a mantener la voz uniforme. «Lily». Ella se inclinó ligeramente, apoyando el brazo contra el respaldo del sofá, su rostro lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la travesura bailando en sus ojos. «¿Qué?». Sabía lo que estaba haciendo. Estaba empujando, desafiándome a reconocer lo que estaba pasando entre nosotras, pero no podía. No lo haría. Esto era peligroso. Una línea que ni siquiera debería aproximarse, y mucho menos cruzarse. Pero no me moví. Por un momento, solo nos sentamos allí. El espacio entre nosotras reduciéndose, la tensión lo suficientemente espesa como para hacer que el aire se sintiera pesado. Sus dedos se movieron distraídamente, rozando mi brazo tan ligeramente, enviando un escalofrío involuntario por mi espalda. Odiaba lo fácilmente que mi cuerpo respondía, como algo dentro de mí se inclinaba hacia el momento a pesar de que cada parte racional de mí gritaba que parara. Finalmente aparté la mirada, forzando una respiración a través de mis labios. «Es tarde. Deberías dormir un poco». Lily me estudió un segundo más antes de ofrecer una lenta sonrisa conocedora. «Sí», murmuró, levantándose, pero no antes de dejar que sus dedos rozaran mi hombro, un toque deliberado que envió calor a través de mí. «Buenas noches». No respondí, solo escuché sus pasos mientras desaparecía por el pasillo. Cuando finalmente miré de nuevo mi libro, las palabras se difuminaron juntas. Sin sentido comparadas con la tormenta que rugía dentro de mí. Esto no estaba solo en mi cabeza. Algo estaba pasando, y no sabía cuánto más tiempo podría seguir fingiendo lo contrario. Los días siguientes fueron un ejercicio de contención. Una guerra silenciosa entre la lógica y algo más profundo, algo que ninguna de las dos había nombrado todavía. Seguí con mi rutina como de costumbre, preparando comidas, ordenando, manteniéndome ocupada con cualquier cosa que impidiera que mi mente se demorara demasiado en Lily. Pero sin importar cuánto lo intentara, no podía dejar de pensar en la forma en que me había mirado en el sofá, la forma en que se había inclinado lo suficiente como para hacerme cuestionar dónde estaba siquiera el límite entre nosotras ya. Era como si ella supiera exactamente lo que estaba haciendo. Empujando, probando, esperando que yo cediera primero. Lily, por otro lado, parecía completamente a gusto con el cambio en nuestra dinámica. Si notaba la forma en que luchaba por mantener la compostura a su alrededor, no decía nada. En cambio, continuaba sus pequeños juegos, rozándome al pasar en la cocina cuando no necesitaba hacerlo, sentándose un poco demasiado cerca cuando veíamos televisión por las noches, dejando que su mirada se demorara en mí con una intensidad que hacía que mi estómago se retorciera de maneras que no quería reconocer. Seguía diciéndome que lo estaba imaginando, que ella no hacía nada de esto a propósito. Pero la forma en que sus labios se curvaban en una pequeña sonrisa conocedora cada vez que me atrapaba mirándola me decía lo contrario. Una noche,
Después de un largo día tratando de fingir que todo era normal, estaba en mi habitación doblando la ropa cuando hubo un suave toque en la puerta. Me giré esperando que Lily pidiera algo simple. Un cargador, un libro, algo insignificante. Pero en cambio, estaba de pie en la puerta, su expresión ilegible. ¿Puedo entrar?, preguntó, su voz más suave de lo usual. Dudé solo un momento antes de asentir, observando mientras entraba y cerraba la puerta detrás de ella. Se apoyó en ella, cruzando los brazos como si estuviera tratando de decidir cómo formular lo que tenía en mente. ¿Qué pasa?, pregunté, manteniendo la voz neutral a pesar de la inquietud que se enrollaba en mi pecho. No respondió de inmediato. En cambio, caminó hacia mi cama, sentándose en el borde y pasando los dedos sobre la tela distraídamente. Solo, he estado pensando mucho, murmuró, sobre nosotras. Mi respiración se detuvo, pero me obligué a mantenerme compuesta. Lily, no hay un nosotras. Las palabras se sintieron forzadas, casi antinaturales, porque incluso mientras las decía, ambas sabíamos que no eran ciertas. Había algo entre nosotras, algo que ninguna de las dos había reconocido abiertamente, pero que había estado creciendo de manera constante, esperando que una de nosotras cediera. Ella levantó la mirada para encontrarse con la mía, algo ilegible en su expresión. Entonces, ¿por qué actúas como si lo hubiera? La pregunta golpeó más fuerte de lo que esperaba. Abrí la boca para protestar, para decirle que estaba equivocada, que no había hecho nada, pero sabía que sería una mentira. La forma en que dudaba a su alrededor, la forma en que la dejaba acercarse demasiado, la forma en que no la detenía cuando probaba los límites. Había estado participando en esto tanto como ella, y ella lo sabía. Lily, empecé. Pero ella negó con la cabeza. No soy una niña, dijo, su voz quieta pero firme. Sé lo que siento, y sé que tú también lo sientes. Mi estómago se retorció, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que ella podía oírlo. Esto no está bien, dije. Pero la convicción que había querido poner detrás de las palabras no estaba allí. Ella se levantó entonces, cerrando lentamente la distancia entre nosotras hasta que estaba de pie a solo centímetros de distancia. Podía sentir el calor de su cuerpo, la forma en que su respiración era ligeramente irregular, igualando la mía. Entonces dime que paré, susurró. Y ese era el problema. Porque no podía. La habitación se sentía más pequeña de lo que había sido solo momentos antes. El aire espeso con algo no dicho pero imposible de ignorar. Lily estaba tan cerca que podía sentir el calor radiando de su piel. Su presencia abrumadora de una manera que hacía imposible pensar con claridad. Mi mente me gritaba que diera un paso atrás, que pusiera distancia entre nosotras, que le recordara, que me recordara a mí misma que esta era una línea que no debía cruzarse. Pero no me moví. No podía. La forma en que me miraba, los ojos buscando, esperando, desafiándome a decir algo para detenerla, hacía que mi resolución se debilitara con cada segundo que pasaba. Tragué saliva con dificultad, tratando de encontrar mi voz, pero las palabras se sentían atascadas en mi garganta. Lily, no podemos, logré finalmente, aunque mi voz carecía de la convicción que debería haber tenido. Ella no se apartó. Si acaso, se acercó más, sus dedos rozando ligeramente mi brazo, un toque apenas allí que envió un escalofrío a través de mí a pesar de mis mejores esfuerzos por permanecer afectada. ¿Por qué no?, preguntó suavemente, su tono sin acusación, solo quieta curiosidad. Porque está mal. La pregunta permaneció entre nosotras, y deseé poder darle la respuesta que buscaba. Ella inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome como si tratara de leer mis pensamientos. No se siente mal, continuó, su voz apenas por encima de un susurro. Y esa era la parte más peligrosa de todas porque en el fondo, debajo de las capas de vacilación, no se sentía. Se sentía inevitable, como algo que había estado desentrañándose lentamente durante semanas, meses, tal vez incluso más tiempo, esperando que una de nosotras lo reconociera. Pero solo porque algo se sentía bien, no significaba que lo fuera. Solté una respiración temblorosa, dando un pequeño paso atrás. No lo suficiente como para romper la tensión, pero solo lo suficiente para recordarme que aún tenía control sobre este momento. No entiendes, dije, aunque no estaba segura de si estaba tratando de convencerla a ella o a mí misma. Esto no es algo que podamos simplemente dejar que suceda.
La mirada de Lily parpadeó con algo ilegible, pero no empujó, no discutió. En cambio, me dio una pequeña sonrisa conocedora, como si ya hubiera aceptado lo que yo todavía luchaba por admitir. Está bien, murmuró, retrocediendo por fin, dándome espacio, pero no antes de que sus dedos rozaran mi muñeca una última vez. Un toque final y deliberado que envió otra ola de calor a través de mí. Si eso es lo que realmente quieres. Y entonces, así de simple, se giró y salió de mi habitación, dejándome de pie allí, mi respiración irregular, mi cuerpo tenso, mis pensamientos un completo desastre. Debería haber sentido alivio de que lo hubiera dejado, de que no hubiera tratado de empujarme más lejos. Pero mientras estaba allí en el pesado silencio que había dejado atrás, todo lo que sentí fue el inconfundible pinchazo de algo inacabado. Esa noche, el sueño se sintió imposible. Me acosté en la cama mirando el techo, mi mente dando vueltas a los mismos pensamientos una y otra vez. La voz de Lily resonaba en mi cabeza. La forma en que había dicho que no se siente mal. La forma en que había tocado mi muñeca tan ligeramente, tan deliberadamente, como si estuviera dejando atrás una promesa no dicha. Mi cuerpo aún sentía el calor persistente de su presencia. Un calor que se negaba a desvanecerse sin importar cuánto intentara ignorarlo. Me giré de lado, cerrando los ojos con fuerza, deseando que mis pensamientos se callaran. Pero no lo hicieron. A la mañana siguiente, me dije a mí misma que sería normal. Que seguiría con mi día como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior no hubiera sido más que un momento pasajero, fácilmente olvidado. Pero cuando entré en la cocina y vi a Lily de pie junto a la encimera descalza, el cabello ligeramente desordenado por el sueño, usando una de esas camisetas oversized que apenas rozaban la parte superior de sus muslos. Supe que olvidar era imposible. Ella se giró cuando me oyó, ofreciendo una sonrisa perezosa, como si hubiera dormido profundamente mientras yo había pasado la noche luchando con cosas en las que no debería haber estado pensando. Buenos días, dijo, su voz aún suave por el sueño, envolviendo las manos alrededor de una taza de café. Asentí, obligándome a concentrarme en la cafetera en lugar de la forma en que se apoyaba en la encimera, casual e imperturbable, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Podía sentirlo en el aire entre nosotras, espeso y cargado, presionando sobre mi piel como un susurro de algo inevitable. Lily tomó un sorbo lento de su café, observándome con esa misma expresión ilegible que había llevado la noche anterior. Pareces tensa, notó, dejando su taza con un suave tintineo contra la encimera. Exhalé por la nariz, aferrándome al asa de mi taza un poco demasiado fuerte. No dormí bien. No era una mentira, pero tampoco era toda la verdad. Ella inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome como si estuviera armando algo. Luego, sin aviso, se acercó más. No mucho, solo lo suficiente para que el espacio entre nosotras se sintiera más pequeño de lo que había sido segundos atrás. Tal vez deberías intentar relajarte, murmuró. Sus dedos rozando ligeramente el borde de la encimera, tan cerca de los míos que el más mínimo movimiento cerraría la distancia. Tragué saliva, mi garganta de repente seca. Lee. Su nombre salió más quieto de lo que pretendía, más como una advertencia para mí misma que para ella. Ella no se apartó. Si acaso, pareció tomar mi vacilación como permiso para empujar un poco más. Sigues actuando como si esto fuera algo de lo que hay que tener miedo, dijo suavemente, su voz apenas por encima de un susurro. Pero no lo es, ¿verdad? Debería haber dado un paso atrás. Debería haberlo tomado a risa, cambiado de tema, hecho cualquier cosa que no fuera quedarme allí, atrapada en su mirada, sintiendo el tirón de algo que había estado tratando tan duro de resistir. Pero no me moví, y ella tampoco. El tiempo pareció ralentizarse, estirándose de manera imposible en el pequeño espacio entre nosotras. Lily no se apartó, no rompió el contacto visual, y podía sentir mi resolución resbalando, desentrañándose hilo a hilo con cada segundo que pasaba. El aire entre nosotras crepitaba con algo que ninguna de las dos quería nombrar, pero que ambas entendíamos. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que ella podía oírlo. Sin embargo, ella permanecía firme, esperando, observando. Sus labios se entreabrieron solo ligeramente, como si me estuviera desafiando a decir algo, a detener esto antes de que alcanzara un punto del que ninguna de las dos pudiera dar marcha atrás. Pero ya no había marcha atrás. No más. Una respiración temblorosa se me escapó.
mis dedos contrayéndose contra la encimera mientras Lily levantaba la mano. Sus yemas de los dedos rozando el dorso de la mía en el toque más ligero y deliberado. Apenas estaba allí, pero envió una sacudida a través de mí, una confirmación silenciosa de todo lo que habíamos estado fingiendo no sentir. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera ponerse al día, un movimiento lento e instintivo, una respuesta a algo que había estado creciendo entre nosotras durante más tiempo del que me importaba admitir. La mirada de Lily se oscureció, sus labios curvándose en una suave sonrisa conocedora mientras se inclinaba lo suficiente como para rozar los bordes de la contención. «No me estás deteniendo», murmuró, su voz cálida, persuasiva, llenando el espacio entre nosotras como una invitación susurrada. No podía hablar, no podía formar palabras que hicieran de este momento algo menos de lo que era, inevitable. Y entonces, en el silencio de la mañana, con nada más que el zumbido de la cafetera de fondo y la suave inhalación de su respiración tan cerca de la mía, cedí. Por primera vez, dejé que el peso de lo que había estado creciendo entre nosotras se asentara. Me dejé reconocer la verdad contra la que había estado luchando durante tanto tiempo. No di un paso atrás. No rompí el momento. En cambio, dejé que sucediera. Dejé que la distancia entre nosotras desapareciera. Dejé que ella se acercara un poco más. Sus dedos rozando a lo largo de mi muñeca en un toque tan ligero que se sentía como un secreto. Mi pulso corría bajo sus yemas de los dedos, mi respiración inestable. Y en ese instante, supe que esto nunca fue algo que hubiéramos podido ignorar. Siempre había estado llevando a esto, y ya no había forma de negarlo.